Hola camiseteros, bienvenidos al canal. Soy Alex de Tricot Jerseys, la comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Hoy vuelven los unboxing camiseteros, esta sección donde uno de mis compañeros prepara un lote de camisetas con distintos equipos pero que tienen una temática en común y luego yo reacciono junto a ustedes con lo que se encuentre dentro de ella. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón todo el apoyo que le están dando al canal. Ya superamos los 2000 camiseteros y eso me llena de motivación para seguir adelante. Y pienso que una forma de agradecerles es realizando sorteos entre la comunidad. Hace unas semanas realizamos un vídeo donde les narraba un poco la experiencia que tuve cuando fui estafado por un coleccionista que decidió venderme una pieza falsa como original. Y este tipo de cosas para todos los que estamos coleccionando son bastante comunes. En el mercado abundan las imitaciones y es por eso que quiero hacerles saber que estaré sorteando esta hermosa camiseta del Manchester City con el dorsal del Kun Agüero. Y antes de que me lo digan, esta es una pieza que compré por equivocación, para que vean que a todos, sin importar la experiencia, nos puede llegar a pasar. Es una gran imitación, a simple vista parecía legítima, pero es falsa. De todas formas, sé que al camisetero que participe por ella, seguramente le dará un buen hogar. Si te interesa hacerte con ella, al final del vídeo os explicaré cuál va a ser la dinámica para conseguirla. Y ahora bien, antes de comenzar con el unboxing, les explico los parámetros. Presupuesto máximo 250 euros. Como siempre, la mayor cantidad que puedas conseguir de piezas originales por ese presupuesto. Las camisetas deben ser únicamente de la Liga Mexicana. Y no importa si son nuevas o usadas, mientras sean originales. Y sin más, vamos a comenzar el unboxing del día de hoy. Vamos con la primera camiseta. Muy bien, ya por el color se deduce el equipo. Club América de México, fabricada por Nike. Podría decir que es de mediados de esta década, 2014, 2015 aproximadamente. Lo colocaré en la parte inferior. En la parte frontal encontraremos que el diseño tiene esta especie de V a tres colores con un degradado puntillado en la V y tiene dos sponsors principales, Coca-Cola y Bimbo. Ambos están sublimados, pero como curiosidad, el sponsor Bimbo tiene vinil termoadherido colocado sobre para darle un efecto especial. Swoosh está bordado sobre la tela, tiene la etiqueta que podemos comprobar la originalidad de la camiseta a través de ella. En la parte trasera no tiene dorsal, tiene los terminales de los puños en azul. Qué linda esta camiseta, se ve muy bien, no lo dije, pero es una talla M, aunque parece una M algo pequeña. En la parte interior tiene una pequeña etiqueta con el logotipo de el América y un águila. Qué linda camiseta para comenzar. Vamos con la segunda. Vamos a ver. Roja. Tiburones rojos del Veracruz. Fabricada por Atlética. ¿Y cómo sé que es fabricada por Atlética? Porque sale en todos lados, en las mangas, en la parte trasera. No conozco el año, pero me atrevería a decir que es de finales de los 90 por la calidad del tejido. No sé si se aprecia en cámara, os lo colocaré en edición, que tiene en el entramado, en la parte frontal, el mismo escudo, pero en tonos muy leves. Destaca su cuello en tres tonos cruzado y que va a juego con la V que se encuentra en la parte de abajo. Es una talla grande, extra grande. En la parte trasera no tiene dorsal. Destaca también que tiene el parche de la liga colocado, cosido en la manga, y en la otra tiene una etiqueta Atlética Sport original. Qué linda camiseta, no conozco el año, si lo conoces en los comentarios. Vamos con la tercera. Ya por la textura es una camiseta moderna del Puebla FC, fabricada por Charlie, la tradicional banda azul que cruza el pecho. Qué bonita esta camiseta. Os confieso que es la primera camiseta fabricada por Charlie que tengo en la colección. Me agrada esta marca, no se consigue muy a menudo por aquí. Como es algo que os comenté en los últimos vídeos, las camisetas de México y de Latinoamérica en general están repletas de sponsor y esta no es la excepción. La parte frontal tiene algunos sponsors sublimados dentro de la tela
pero en la manga tiene algunos en vinil, como esto de la Liga MX. En la parte trasera no tiene dorsal. Me encanta la textura del tejido de esta camiseta. Es una talla S, como les dije, fabricada por Charlie Football, que es una marca local de México, que está haciendo un excelente trabajo. Muy buena pieza. Vamos con la cuarta. Esta les va a causar gracia porque es de los Pumas de la UNAM. ¡Qué hermosa camiseta! Por fin llegó a la colección este modelo. Es de finales de los 90, 97, 98 o 98, 99. Me corrigen ustedes si lo conocen. Pero a simple vista es una de esas camisetas que marcaron época. ¡Qué bonito template de Nike! No, desconozco si es de visita o tercera equipación de ese año. Es una talla L fabricada en México. ¡Qué bonito luce el logo! Está impreso sobre la tela. Tiene la Jock Tag en la parte inferior del tallaje. En la parte trasera no tiene dorsal, solo la palabra Pumas colocada en la parte inferior, que parece estar en muy buenas condiciones. Jolín, para tener más de 20 años está espectacular. Y dígame si no va a juego con la camiseta que tengo colocada en este momento. Qué bonita esta camiseta. Definitivamente esta se va a la colección privada. Está hermosa. Con la emoción no recuerdo si es la quinta, pero vamos allá. Naranja. Jaguares de Chiapas Fútbol Club. De nuevo encontramos una camiseta fabricada por la marca Atlética. Es más moderna que la de Tiburones, está hecha en México, una talla L. Qué chulo está el escudo. Os dejaré fotos con más detalle en edición. Tiene sponsors sublimados en la parte frontal y el Atlética está colocado en estas texturas plásticas que se utilizaban mucho a principios de los 2000, colocado en la parte derecha del pecho. Aquí en la manga derecha encontraremos el parche de la Liga Mexicana, así como sponsors. Y en la parte trasera no tenemos dorsal, solamente algunos sponsors colocados. Está en muy buenas condiciones. Presumo que es de principios, mediados de los 2000. De nuevo lo colocaré en edición. Y me disculpen si no me sé exactamente todos los años de estas camisetas, porque de la Liga Mexicana es tan amplia que es un poco complicado sabérselos absolutamente todos. Les recuerdo que hace unos días realicé un vídeo donde se los dejo en las tarjetas, donde les explico un poco cómo son los métodos que yo utilizo para datar camisetas de fútbol. Lo pueden chequear cuando lo necesiten, está en el canal. Vamos con la siguiente. ¡Oh, oh, oh! Otra buena camiseta, otro buen jersey. ¿Lo reconocéis? Seguramente sí. Es del Atlético Celaya de México, uno de los más grandes jugadores que ha tenido Real Madrid y la selección. Jugó en este equipo aquellas temporadas. Bueno, en realidad creo que fueron dos, Emilio Butragueño y Michel. Qué linda está esta camiseta, es una talla 6, que aquí colocan que es equivalente a L, se le está despegando la etiqueta. Esto está fabricada por Joma, tiene sponsor en la parte frontal Coca-Cola y una marca de agua del Atlético Celaya colocada en la parte inferior. El dorsal está impreso dentro de la tela. Michel, qué linda. La textura es de mediados finales de los 2000, no recuerdo exactamente la temporada, creo que es 96 aproximadamente, 95, 96 o 97. En la parte interior vamos a ver si tiene alguna etiqueta, no tiene. Sobre los hombros y bajando encontraremos una J de Yoma o Joma, como ustedes prefieran decirle, y pequeños logotipos del Atlético Celaya. Qué bonita camiseta, me agrada mucho. Buena pieza a la colección. Sigamos. Club América, nuevamente. No es fácil conseguir camisetas, lo puse difícil porque no es sencillo conseguir camisetas de la Liga Mexicana de este lado del charco. Es una camiseta pequeñita, parece una S o XS, en la parte frontal no está como borrado. Es por el template del 2014-2015. Tiene un color amarillo muy tenue. Si lo comparan con la primera que salió en este lote, en la manga derecha no tiene colocada nada y en la manga izquierda tiene colocado el sponsor
total. Si vieron el último vídeo donde hicimos un unboxing donde vino una camiseta de Club América y una de Pumas, esta que llevo colocada, se los dejo en las pestañas para que luego lo vean, les comentaba precisamente esto. El sponsor está comenzando a agrietarse. Es típico de este tipo de sponsor que se encuentran en las mangas. Es algo que puede pasar. En la parte trasera encontraremos el sponsor Corona y tiene un tejido súper ventilado. No lo dije apenas la vi porque me acabo de percatar, pero tiene laser holes colocados en el costado, lo que me hace deducir que es una camiseta player version o versión jugador. Debí haberlo notado por la silueta o el template de la misma, y aún más fácil, Nike en aquel momento tenía o diferenciaba las versiones de fanático con las versiones jugador colocando plata u oro, y este caso es un oro. Qué bonita está esta camiseta, bastante entallada, no creo que me quede bien, pero sin duda que es un muy buen hallazgo. Qué linda camiseta. Sigamos. No sé si la apreciaron rápidamente cuando la pasé. Tiburones de Veracruz, tiburones rojos de Veracruz, pero esta es muy curiosa. Primero porque es de mangas largas, tiene el parche de la liga en un tamaño un poco más grande, tiene impreso el fabricante Garcis en la parte frontal, así como la V, y lo que supongo o me suena es un supermercado o una tienda por departamento gigante colocada en la parte frontal. Tiene un jog tag o una etiqueta del fabricante colocada aquí, donde te coloca que es un jersey seriado, es decir, que tiene una cantidad máxima fabricada de 250, este es el número 11, una prenda original. Lo que más me llama la atención es lo siguiente: tiene dorsal, no tiene nombre, pero tiene un dorsal impreso, parece serigrafiado sobre la tela. Garcis es bastante grande, es una talla extra grande XL, hecha en México. La textura es muy agradable, algo brillante. Yo creo que esta está en principios de los 2000. La verdad es que está espectacular. Seguramente es una versión preparada para jugador. No me atrevería a decir que fue utilizada en juego, pero sí que es una versión edición limitada y preparada para un jugador. Honestamente, este unboxing me pasó volando. Las camisetas de la Liga Mexicana son una delicia. Hay tantos equipos que me gustaría conseguir. Vamos a ver si cuando acabe toda esta situación podemos echar un viajecito por tierras mexicanas y visitar distintas ciudades para ver si nos hacemos con algunas piezas nuevas. Pero mientras tanto, disfrutar de todos los jerseys que llegaron. En lo personal, me encantaron las camisetas de tiburones rojos de Veracruz. Las dos estarían en tercera posición. Es un empate porque me costó decidirme entre algunas de ellas. En segundo lugar, la camiseta de Mitchell de Atlético Celaya. Y en primer lugar, la camiseta de Pumas y Nike. La combinación de colores, el logotipo en el frente, fantástico. Mi número uno, sin lugar a dudas, en lo personal. Pero déjame saber tú qué opinas. Y como les dije al principio, si te interesa hacerte con la camiseta del Manchester City de visita con el dorsal de Kun Agüero, es muy fácil, solo debes dar un fuerte like a este video, estar suscrito a la comunidad y en los comentarios colocar lo que gustes más la palabra participo y desde dónde nos ves. Me encanta conocer que hay camiseteros en todas partes del mundo y siempre intento contestarles a todos. Y bien, camiseteros, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y participar. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!